Energía eléctrica. Según el censo de 2002, el 89,1% de las viviendas accedía ya a energía eléctrica. Para el 2022, aumentó a 98,6% de la población. Agua corriente. En el 2002, el 52,7% de las viviendas contaban con este servicio, cifra que aumentó a 79,3% en el 2022. Ingresa al portal geoestadístico del INE, www.ine.gov.py, y accede a todos los datos demográficos. Lo escuché en la radio. Lo escuché en la radio. Escuché en la radio. Y lo escuché en la radio. Lo escuchó en la radio. Tu marca, empresa, producto o servicio puede estar aquí. Comunicate 0991-850187, Departamento Comercial Radio 1000 AM, para que a vos también te escuchen en la radio. La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café. Y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasyyalgomás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Lleganusa, excelencia en nutrición animal. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de 19, prevíspera de la primavera. Qué linda es la primavera. Las flores florecen, los pájaros pajarean, los campos campean, las vacas vaquean y el sol brilla. Pero parece ser que va a haber tormenta mañana. Les cuento esto. Esta noche va a llegar una tormenta que vi que en la Argentina fue muy fuerte y con granizo. Y va a entrar por Asunción justamente. Así que tengan mucho cuidado. Ustedes saben, cuando llueve no hay que andar por la calle en auto. Hay muchos árboles en esta ciudad y a veces los árboles se caen. El agua que se acumula en el follaje, en las hojas del árbol, pesa y a veces la raíz no aguanta y caen. Lo mejor que se puede hacer cuando llueve es parar en un lugar alto y esperar que pase. Mejor si es una estación de servicio o un súper, un shopping, te quedas adentro, te tomas un café, esperar que amaine la tormenta. Bueno, hoy estamos generosos. Y porque estamos generosos, vamos a regalar uno de los libros más impresionantes en cuanto a testimonio. No una novela, un libro donde un hombre narra su vivencia. Se llama Archipiélago Gulag. Y el autor y el que vivió las experiencias es Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn era un comunista convencido, un militante, un combatiente, pero empezó a ver que algunas cosas no eran como estaban en los papeles con respecto al comunismo. Y dijo, esto no es lo que me vendieron a mí como comunismo. Viste que todo el mundo cree que esa idealización se puede llevar a la realidad y no se puede llevar, lamentablemente, no se puede llevar a la realidad esa idealización de un ser humano que no existe. Y por supuesto, al estar en contra, al protestar, al estar en desacuerdo con las políticas oficiales, como en todo gobierno dictatorial, como es el comunismo, la dictadura del proletariado, dicen, pero es la dictadura de unos cuantos que viven como reyes a expensas de los demás. Al estar en contra de eso, fue condenado al archipiélago Gulag. ¿Qué es lo que es el archipiélago Gulag? Es una serie, un hilo de campos de concentración, donde las condiciones de vida son extremas y donde sobrevivir es un milagro. Este libro fue un texto secreto hasta que en agosto de 1973 una copia del libro cayó en manos de la Policía Secreta de la Seguridad del Estado, la KGB. Estamos hablando todavía de la Unión Soviética, 73. Esta obra, esta copia de la obra, porque eran manuscritos que corrían de mano a mano, fue encontrada en poder de Yelizaveta Voronievskaya, secretaria de Solzhenitsyn. Por supuesto, le suicidaron a la pobre Elizaveta. Primero le torturaron, le interrogaron. Y entonces Solzhenitsyn dice, ya no tiene sentido mantener en secreto este libro. Y entonces envió un manuscrito a Francia y se publicó en París ese mismo año, 1973. Y al poco tiempo se tradujo en
muchísimos idiomas. Se hizo una obra mundial. Es muy conmovedor el libro que vamos a regalar hoy. En su dedicatoria dice: lo dedico a todos aquellos a los que no les alcanzó la vida para contar esto. Perdónenme porque no lo vi todo, no lo recordé todo o no lo intuí todo. Solzhenitsyn ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1970. Por supuesto que fue expulsado, no le podían apresar, no le podían matar porque ya era una figura de relevancia mundial. Entonces fue expulsado de la Unión Soviética el 20 de marzo de 1974. Y solo 20 años después, en mayo de 1994, Solzhenitsyn pudo volver a la madrecita Rusia. Y ahí vivió hasta fallecer el 3 de agosto del 2008. Es espectacular el libro y es una radiografía de lo que es la doctrina socialista, la crueldad de esa doctrina, la cosificación del hombre, la reducción del hombre a un número estadístico, la anulación de la individualidad, el no importar lo que uno quiera, sino lo que unos cuantos popes, unos cuantos jerarcas creen que es lo que cada persona tiene que hacer en la maquinaria socialista. La gente que quiera el libro lo que tiene que hacer es enviarme un mensaje de texto o de voz, mejor si es de voz, al 0994-674-000. 0994-674-000. Y también si alguien ya leyó y quiere opinar algo del libro, va a enriquecer el programa con su experiencia. Si llama al aire al 021-302-600. Yo les puedo asegurar que es uno de los libros más... ¿Cómo lo que...? ¿Para qué pico ponen en volumen? No sé, este no es para llamar. Pero ¿quién es lo que pone el volumen de estas cosas? ¿Por qué juegan con esto? Este es un elemento de trabajo. Alguien entra ahí en la configuración y pone cualquier cosa. Vamos a sellar todo, ¿verdad? Para que nadie pueda tocar. Ayer sonaba, cada vez que entraba un mensaje de WhatsApp, me sonaba un quilombo, ¿verdad? Ahora las llamadas suenan. No se puede llamar, no es para llamada, es solo para WhatsApp. El que quiera opinar, hablar, contar su experiencia con este libro puede llamar, pero al 021-302-600. 021-302-600. Muy bien. Pero vamos a hablar de otra cosa hoy. Está el libro ahí, envíen sus mensajes y a lo mejor uno de ustedes va a tener la suerte de tener esta joya en su biblioteca. Y espero que lea, y les puedo asegurar que si empiezan a leer no van a poder terminar, no van a poder largar la lectura. Pero hoy vamos a hablar de algo que más de uno de ustedes ya habrá escuchado, la relación que hay entre la música y la matemática, o más bien entre el sistema musical y la matemática. Y también vamos a dar un vuelo de pájaro, un vistazo somero sobre una de las filosofías más ricas, más impactantes y más influyentes de la historia de Occidente. Un grupo, una asociación de cerebros que fue capaz de anticipar grandes ideas, como por ejemplo que la Tierra se movía. Hasta antes de este grupo
la creencia era que la Tierra estaba quieta y que todo giraba alrededor de la misma. Y por supuesto, también vamos a tratar de explicar cómo somos herederos en alguna medida, en alguna forma, de este pensamiento que viene de un gran genio, a quien les voy a presentar y probablemente ustedes van a conocer ya previamente, ya le habrán oído hablar de él. Así que, ¿de quién estamos hablando? De un tal Pitágoras. Por supuesto, filosofía, Grecia. Pitágoras, griego. ¿Cuál es el número que ha causado más problemas en la historia de la humanidad? Y probablemente fue el número que es la raíz cuadrada de 2. Hasta el punto que podemos decir que una persona murió, perdió su vida por culpa de él. Es más, fue capaz de acabar no solo con esta persona, sino con una congregación. Y esa congregación no era cualquier congregación, era de las más activas y entregadas de la antigüedad. Estamos hablando de los pitagóricos, la secta de Pitágoras. Probablemente también en el colegio ya habrás escuchado, si no escuchaste antes en tu casa, hablar de Pitágoras por el famoso teorema de Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras se llama así porque el papá de Pitágoras, ni bien nació el muchacho, el chico, el bebé, lo llevó al oráculo, al ágora, donde el oráculo predecía el destino de los hombres. Y le presentó a su bebé y le dijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y le dijo, este va a ser un sabio, va a dejar una huella perenne en la historia y además va a ser muy lindo. No sabemos si Pitágoras era lindo o feo, ¿verdad? No se había inventado todavía la fotografía y menos los filtros, gracias al cual todos somos lindos. Pero el papá quedó convencido de eso. Y entonces le puso el nombre Pitágoras, el favorito del ágora, porque fue en el ágora donde le pronosticaron tan auspicioso futuro. Pitágoras quiere decir entonces el favorito del ágora. Entonces, este muchacho, porque el papá quería que realmente se cumpla y estaba convencido que se iba a cumplir, tuvo una excelente educación. Así que todo lo que se sabía de la matemática, de la filosofía, de todo tipo de ciencia y de todo tipo de creencias también de esa época, le fue inculcada desde chico. Por eso él fue un gran matemático, fue un gran filósofo, fue un gran político y también fue un gran músico. Y, por supuesto, líder de una de las sectas, como les dije, más extrañas y peculiares de la historia, los pitagóricos. Bueno, ¿quién fue Pitágoras? Bueno, tenemos ahí un gran problema, porque sabemos muy poco de él. Los tiempos eran lo que eran en ese momento y no había, por supuesto, un archivo digital para ir reseñando quién es quién y qué hace quién y cómo lo hace.
Eh, bueno, hace 2000 años no había esas cosas, no había la documentación que existe ahora. Y así que lo que hay es lo que tenemos. Conocemos de su vida principalmente por 2 libros, 2 biografías. Una escrita por Diógenes Laercio y otra escrita por Sico. Pero esos 2 libros, que son contemporáneos entre sí, no lo son de Pitágoras. Se escribieron 800 años después de que haya vivido Pitágoras. Imagínate, es mucho tiempo. Y las cosas se pueden desvanecer en ese tiempo, se pueden desteñir o se pueden teñir de colores que no son los originales. Pero es lo que tenemos. Imagínate, hace 800 años no había llegado todavía Colón a América. Europa estaba en plena Edad Media. Los chinos estaban en la dinastía Ming. Entonces, esa distancia de tiempo te hacen pensar que estas crónicas tienen que estar bastante contaminadas. No son fuentes fidedignas, como decía una amiga mía. Pero no vamos a estar llorando por lo que no nos llegó, sino que vamos a aprovechar, juntar lo que se sabe, lo que se escribió, lo que nos llegó, y hacer una semblanza de este gran hombre. Pitágoras nació hacia el año 580 a.C. en una isla griega llamada Samos. Su papá era un comerciante que viajaba mucho por la Grecia antigua. De hecho, la primera historia que conocemos de Pitágoras, o que nos cuentan de Pitágoras, es que en uno de estos viajes que hizo su papá a Delfos, fue donde el oráculo, en el ágora de Delfos, le dijo lo que les conté, ¿verdad? Este nene va a ser muy lindo, va a ser muy sabio y va a dejar una huella profunda. Su hijo va a ser celebrado por su sabiduría y también por su belleza. Entonces, por eso es Pitágoras, el favorito del ágora. Y la verdad que no sé si fue una profecía autocumplida como muchas otras que se cumplen, porque quien recibe, el progenitor que recibe la profecía de lo que va a ser su bebé, hace todo lo posible para que se cumpla. Por ejemplo, el francés que descifró los jeroglíficos de Egipto, cuando su papá va a consultar con la pitonisa, esta le dice, él va a traer un nuevo idioma a la humanidad, refiriéndose a Champollion. Entonces la mamá y el papá se encargan de que aprenda todos los idiomas posibles desde chiquito. Hablaba arameo, hablaba griego, hablaba egipcio, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba español, hablaba italiano. Y papá, Champollion. Y gracias a ese amplio conocimiento de idiomas, pudo descifrar los jeroglíficos. Y trajo un nuevo idioma al mundo. Pero no sabemos si trajo un nuevo idioma al mundo por lo que dijo, porque la pitonisa sabía que iba a pasar eso, o pasó eso, porque cuando la pitonisa le dijo, sus padres se encargaron de prepararlo para que se cumpla, ¿verdad? Lo cierto es que Pitágoras fue desde chiquito un ser sobresaliente por su inteligencia
y su avidez de conocimientos. A tal punto que llamó la atención del mismo Tales de Mileto, de quien ya hablamos alguna vez. Tales de Mileto es uno de los grandes genios de la antigüedad. Entonces, Pitágoras, que desde muy chiquito se dedicó a viajar por el mundo junto con su papá comerciante, estuvo en Mileto y ahí lo conoció a Tales y también a Anaximandro. Después viajó a Egipto y por supuesto estuvo en el centro cultural, matemático y astronómico del mundo de su época, que era Babilonia. Bueno, acá hay una cosa que también no está en estos libros, pero que después, mucho tiempo después, ya en el siglo XX, se supo. Que los babilónicos, mucho antes del nacimiento de Pitágoras, ya conocían el teorema que nosotros decimos teorema de Pitágoras. Las propiedades del triángulo rectángulo. Ya fue, este teorema ya fue desarrollado por los babilónicos, pero muchos años, muchas décadas, tal vez muchos siglos antes de que fuera enunciado por Pitágoras. Y como Pitágoras estuvo en Babilonia, es muy probable que de ahí haya sacado el teorema. Y como él se fue a enseñarle a los demás en Grecia, dijeron, este es un teorema de Pitágoras. ¿Por qué sabemos que este teorema es anterior a Pitágoras? Porque las tablillas babilonias que fueron descifradas no hace mucho tiempo, decimos porque estamos hablando de milenios, tienen impresa tienen impreso el teorema de Pitágoras. O sea que en uno de estos viajes, cuando se fue a Babilonia, el popular Pitágoras pudo haber aprendido el teorema y llevado a Grecia para hacerlo popular, para enseñarle a sus coetáneos. Así que podemos decir documentadamente que el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, pero no importa eso. El caso es que él vivió en una región muy inestable y que cayó en manos de invasores. Fue conquistada por los persas y después fue conquistada por una ciudad griega que expulsó a los persas, pero quedó como una dictadura en Samos. Así que eso no le gustaba, por supuesto, a Pitágoras y se encargó de buscar un nuevo territorio, un nuevo destino. Se fue a la costa de Calabria, en lo que se llamaba en ese momento la Magna Grecia, y hoy conocemos como Italia, ¿verdad? Se fue entonces a Calabria y en concreto a la ciudad de Crotona, donde empezaría realmente su leyenda. Fue en Crotona que se dedicó a crear una escuela. Ustedes saben que las escuelas en Grecia, y en ese momento Italia era parte de la Magna Grecia, los filósofos creaban escuelas y tenían discípulos que iban mamando de la sabiduría del maestro. Entonces él crea una escuela, pero una escuela bastante peculiar. Si medimos las cosas que tenían que hacer los alumnos y las costumbres y el modo de vida
en esa escuela no diríamos hoy que es una escuela, sino que más bien es una secta. Por un lado, por el tipo de miembros que formaban la escuela de Pitágoras. De un lado estaban los Pitágoras directamente, que recibían solo clases generales de las que se podía hablar en público. Esos eran los Pitágoras. Se les enseñaban cosas superficiales o no superficiales, cosas que no tenían mayor reparo en la sociedad. Pero aparte de los Pitágoras, estaban los pitagóricos, a los cuales se les iniciaba en el elenco de los pitagóricos con una ceremonia y se les enseñaba contenidos muy secretos. Y dentro de estos pitagóricos había clasificaciones, por ejemplo, los esotéricos novicios, que eran los postulantes o los neófitos, y los exocusmáticos. Y por otro lado, los esotéricos. Los esotéricos, que no eran ya novicios, que ya habían avanzado, ya tenían conocimientos más profundos. Después estaban también entre los esotéricos avanzados, los que ya podían ser políticos o los que podían ser los contemplativos. En la escala más alta estaban los físicos. Así que los pitagóricos, que eran una selección que se hacía de entre los Pitágoras, que eran los alumnos en general, otra vez tenían una serie de gradaciones. Y los pitagóricos aprendían no solamente filosofía y no solamente matemática. Se estudiaba geografía, medicina, poesía. Y entonces, como acumulaban muchos conocimientos, se creían, y probablemente lo eran, muy distintos al ciudadano medio de la época. Y formaban entonces una sociedad no solamente muy secreta, sino también muy hermética. Tan secreta y tan hermética que no quedó para la posteridad ningún escrito, porque se prohibía expresamente recurrir a la palabra escrita. Los maestros enseñaban oralmente, los alumnos aprendían escuchando, discutían entre ellos, mejoraban sus conocimientos, pero nadie podía escribir nada porque estaba prohibido. Pero no solamente eso hacía peculiar a esta escuela, que como dije, más que escuela parece una secta, ¿verdad? Pero hay cosas todavía más peculiares entre los pitagóricos. Tenían prácticas muy peculiares, es una palabra, muy extrañas, muy rarófilas de ellos, diríamos. Vivían en comunidad, o sea, vivían todos juntos, en absoluto ascetismo. O sea, eran frugales en todo. Y todos vestían igual y de color blanco. Y lo peor de todo es que estaba absolutamente prohibido tener sexo.
y estaba absolutamente prohibido pensar en el sexo. Yo no sé cómo harían, le descubrirían a alguien que está pensando en el sexo, pero el sexo estaba prohibido y era considerado algo sucio, algo malo entre los pitagóricos. Y fueron evolucionando con los años hacia lo que se llama la vida contemplativa. Y esa vida contemplativa llegó a ser muy popular. Una vida dedicada al conocimiento, dedicada a la búsqueda de la verdad, un sistema de búsqueda de la verdad a través de la discusión y de las preguntas y respuestas. Un estilo, una forma de buscar el conocimiento que después copió Sócrates, ¿verdad? El gran preguntón de Grecia. Y por supuesto, después copió Platón y después copió Aristóteles, que fue el maestro de Alejandro Magno. Pero esa es otra historia. O sea, Pitágoras fue quien creó, además, el término filosofía, la ciencia de la vida, el saber de la vida, que es lo que quiere decir filosofía. Una aproximación a la verdad, la sofía, que solo pueden alcanzar los dioses, y los humanos, que son mucho menos capaces que los dioses, se tienen que contentar con acercarse, con intentar vislumbrar, entrever esta filosofía, haciendo estos ejercicios y estas búsquedas. Pero además, esta secta, la de los pitagóricos, tenía unas reglas verdaderamente muy raras. Por ejemplo, no podían caminar por la ruta, no podían partir el pan, tampoco podían recoger lo que se les caía al suelo, no podían remover el fuego con un hierro. Y todavía más raro, no podían tocar un instrumento. Bueno, este mandato último tan extraño jugó un papel muy importante después en la muerte de Pitágoras, pero eso les voy a contar después. Bueno, el claro líder de los pitagóricos era, por supuesto, Pitágoras. Y Pitágoras no le hacía asco a que sus alumnos lo adoraran como a un dios. Hay un dicho, una expresión acuñada por los alumnos que decía autos efa if dixit, que significa literal lo que dijo él. O sea, esto no se puede discutir porque es literal lo que dijo él. Y cuando decían él, todos sabían que se referían a Pitágoras. Y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, porque los chismosos existieron siempre, desde la más remota antigüedad, también se decía de Pitágoras cosas bastante raras, como que tenía un muslo de oro, o que era hijo de Apolo, y también decían que era capaz de recordar vidas pasadas. También se decía que podía hablar con los animales, como el Dr. Dolittle, conocen la película, ¿verdad? Con este actor negro que le pegó a Will Smith. Exacto.
Will Smith tiene una película donde él es un veterinario que habla con los animales. Bueno, según decían sus admiradores, Pitágoras tenía la capacidad de hablar con los animales. Por ejemplo, cuentan que una vez le salvó a un perro de ser apaleado porque cuando recibió el primer golpe el perro, Pitágoras dijo, un momento, en ese aullido que tiró este perro, reconocí la voz de un amigo que ya está muerto. Quiere decir que este perro es mi amigo. Y entonces todos dijeron, la púa, este tipo habla con los animales. O sea, le creían todo. Era hasta ese punto era adorado por la comunidad que le seguía. Y con esto ya podemos ver que ahí está una de las raíces de la teoría de la vida después de la muerte, de la reencarnación. Pitágoras reconoció en un perro a un amigo suyo que había muerto. Entonces, los pitagóricos son también los primeros en asumir que hay una vida, o uno de los primeros, ¿verdad?, en asumir que hay una vida después de la muerte, que existe la reencarnación, que existe la metempsicosis. Y a raíz de eso, de la vida después de la muerte, que era una de las convicciones de los pitagóricos, se nutre la finalidad de la vida que llevaban, que no es otra que liberarse de la esclavitud del cuerpo, y para conseguir eso se tenían que purificar. Una purificación que, por suerte, para el desarrollo del conocimiento humano, Pitágoras dijo, la senda que tenemos que seguir para llegar a la purificación es la senda de la ciencia. Entonces, estos filósofos adoraban el conocimiento. Y lo que ellos tenían como ciencia, o la idea que ellos tenían de la ciencia, aún hoy son sorprendentes. Fue un pitagórico, Filolao, el primero que propuso que la Tierra se mueve girando alrededor de un centro. Y decía que ese centro de la Tierra era fuego, era puro fuego. Y todo el planeta giraba alrededor de ese centro. Por supuesto que ya sabían que la Tierra era redonda. No sé quién, en qué momento de la enseñanza, inculcó a los niños que Cristóbal Colón fue el primero que dijo que la Tierra era redonda. Todos ya sabían que la Tierra era redonda 500 años antes de Cristo. Es más, ya sabían el tamaño de la Tierra, que fue medido por otro filósofo griego, Eratóstenes. Bueno, entonces te podés preguntar, estos pitagóricos, conocidos por su pasión por las matemáticas, por la ciencia, por el conocimiento, ¿cómo podían tener creencias también místicas y hasta mágicas? Y esto es porque resulta que esto de la creencia de la vida después de la muerte y muchas de estas prácticas raras que habían asumido, como por ejemplo despreciar el sexo, tienen una herencia clara en lo que se conoce hoy como los misterios órficos. ¿Qué son los misterios órficos? Son los misterios que provienen del orfismo. Y el orfismo era una religión antigua griega,
mucho más antigua que Pitágoras. Una religión que tuvo muchísimos adeptos y que tiene su tronco en el héroe Orfeo y que tiene justamente estas características mágicas o misteriosas que también fueron adoptadas a la par de la ciencia, esas creencias órficas por Pitágoras y por los pitagóricos. Pero los pitagóricos, amantes del conocimiento y de la ciencia, a diferencia de los órficos, trataron de racionalizar esas mismas prácticas. ¿Cómo racionalizar una práctica mágica, una práctica supersticiosa? Y ellos encontraron el camino. Le dieron sentido alegórico a esos mandatos. Por ejemplo, la norma de no remover el fuego o los carbones o la leña con un hierro, ellos decían que eso era alegórico a no avivar las discusiones, llevando todo este tipo de conocimiento mágico, místico, a la razón. Y como era una secta, adoraban a algo no porque lo adoraban simplemente, sino que le encontraban un sentido práctico. O sea, la superstición decía, no hay que azuzar el fuego con una vara de hierro. Y ellos decían, sí, eso significa que no hay que avivar las discusiones. Los pitagóricos, por supuesto, Pitágoras era un gran matemático, entonces ellos también, los pitagóricos, sus discípulos, adoraban los números. O mejor, el número. Pero no un número como entendemos nosotros, como entiendo yo, como entienden ustedes, como una abstracción. Para nosotros un número es una abstracción, una herramienta que sirve para saber qué cantidad hay de determinadas cosas. Pero para los pitagóricos, el número era una entidad física. Y crearon toda una cosmología y una ontología del número. O sea, el mundo existía, el mundo había sido creado a partir de este ente que es el número. Y seguramente que estás diciendo vos, qué cosa más loca, ¿verdad? ¿Cómo se puede entender esto? Aunque te revientes la cabeza no vas a entender. Pero sí se puede entender. Para eso tenemos que irnos al comienzo de todo. Resulta que estaba un día Pitágoras paseando por la ciudad donde se fue a vivir después de la invasión de los persas, Crotona, como dije, en la Magna Grecia, que ahora es Italia, cuando pasó por delante de una fragua. Y ahí ve algo verdaderamente muy singular. O sea, ve y siente algo muy singular. El sonido del martillo que golpeaba el yunque generaba un timbre. Y este timbre cambiaba según el tamaño, según la dimensión de los objetos que estaban siendo golpeados. Y en algunos casos se generaban sonidos disonantes y en otros sonidos armoniosos. Y eso ve y escucha Pitágoras. Entonces, a raíz de esta observación, hizo algo que hoy, de acuerdo con la ciencia moderna, solo podemos calificar
de científico. Aplicó ciencia a eso que había observado. Él se fue a su casa y creó un experimento. Y entonces este experimento precisó que él cree un instrumento musical, el monocordio. En realidad ya existía ese instrumento, pero él lo modificó para hacer sus pruebas. Entonces, para quien diga que la ciencia nació con las observaciones de Galileo Galilei, tu creencia atrasa 1400, 1800 años. Porque Pitágoras ya aplicó el método científico. Ya estaba haciendo observación, ya estaba haciendo evaluación, ya estaba haciendo experimentación. Bueno, ¿cómo funcionaba el monocordio modificado de Pitágoras? Es un instrumento frotado. ¿Qué quiere decir instrumento frotado? Que le saca sonido frotando una superficie contra otra. El violín, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene unas cuerdas, vos tenés un arco, frotás el arco contra las cuerdas y sale el sonido del violín. Te habla de instrumento frotado. Pero este monocordio, vamos a pensar, vamos a imaginar en nuestras cabezas que es un violín. Pero tenía una característica muy peculiar el instrumento de Pitágoras. Se podía variar la longitud de la cuerda. Y con eso Pitágoras se puso, como dije, a experimentar, a observar, y tras mucha experimentación encontró algo absolutamente interesante. Y que cualquiera de ustedes puede probar si tienen una guitarra en su casa o en este momento a mano. Que cuando uno toca la cuerda libremente o cuando uno pisa con el dedo, pisa se dice, aunque con un dedo te da a pisar, ¿verdad? Pisa la cuerda, por ejemplo a la mitad, suena algo muy parecido a la nota que sale cuando pulsas la cuerda libremente. O sea, pulsas la cuerda libremente, te sale una nota. Y pisas la cuerda a la mitad y te sale otra nota, pero muy parecida, muy familiar con la primera nota que sonó, ¿verdad? O sea, estamos hablando prácticamente de la misma nota, pero más aguda. Una nota, una octava arriba. Y cuando tocas en dos instrumentos, uno en la octava y otro en la cuerda libre, suena armonioso, suena agradable. La disonancia, pues, es lo que crea incomodidad en el oído, ¿verdad? Pero cuando suenan dos notas o tres notas armoniosamente, es agradable de escuchar. Y esto, que ahora nos parece algo tan sencillo, en ese momento era algo muy poderoso. Ahora también es poderoso, nos parece sencillo, pues ya sabemos desde chiquito, ¿verdad? Y ese descubrimiento a través de la observación y la experimentación, le voló la cabeza a Pitágoras. La captación del oído por el cuerpo humano, la captación del sonido por el cuerpo humano, desde el oído hasta el cerebro, dijo Pitágoras, puede tener algo físico detrás. Pero la sensación que experimentamos cuando escuchamos esto es puramente
psicológica. El sonido, como se produce con cosas físicas, tiene que ser físico. Pero cuando nos entra por el oído, nos produce una emoción. Y Pitágoras dijo esto, esta belleza, esta cosa tan agradable que siento cuando escucho sonidos armoniosos, solo pueden ser producto de que esto está afectando el alma. Y quiere decir que como los sonidos armoniosos se dividen en octavas precisas, quiere decir, dijo Pitágoras, que la relación entre el mundo y el número no es solamente de la música. La relación entre la música y el alma a través del número significa que todo se debe al número. Y si te fijas, dijo, los años siguen ciclos, las estaciones, y los ciclos son números. Hay ciclos en los meses, hay ciclos en los días, hay ciclos en las horas y más. Y también vemos ciclos en los animales, por ejemplo, en la gestación o en el desarrollo biológico. Las gallinas empollan y salen pollitos a los 15 días. Las mujeres de nuestra especie se embarazan y sale un bebé a los 9 meses. Todos tienen ciclos, ¿verdad? Y dijo Pitágoras, vemos que todo está regulado por leyes numéricas. Entonces el número tiene que ser algo más que un simple indicativo de estos ciclos. ¿Será entonces, se preguntó, que la realidad última de la existencia es la proporción? Es el número. De esta manera, todo lo sensible se puede reducir o se puede interpretar, se puede representar con un número. Todo es número, y no solamente las cosas que vemos, como el agua o el aire, también las ideas, como por ejemplo la justicia, la compasión o la suerte. Dijo Pitágoras, tiene que tener una representación, una realidad numérica. Y es en este punto donde los pitagóricos empiezan a crear cosas. O sea, se empiezan a poner, en base a esta idea central de que todo es número, del gran maestro de Pitágoras, empiezan a volverse muy creativos y muy originales. Y empiezan a hacer cuentas y a fijarse en ciertas relaciones. Por ejemplo, podemos hacer un triángulo y le pones números y entonces podés dibujar unas cuantas bolitas y el 10 probablemente tiene que ser un número especial porque hay más en el 10 que en el 9 y también el 10 tiene más belleza que el 11 y así sucesivamente. Entonces, la escuela va creciendo, la matemática va dando consistencia a la idea de Pitágoras de que todo es número. Y entonces se empiezan a fijar en lo que se llama el tetracero, que es el número perfecto, y también se empiezan a decir que los pares son femeninos y los impares son masculinos, salvo el 1, que es a la vez, según los pitagóricos,
par e impar. Y al ser par e impar al mismo tiempo, quiere decir que no es ni par ni impar. ¿Y por qué? Porque dice Pitágoras, de ese número del 1 proceden todos los números y representa la inteligencia y la ciencia. Y después el 2 pasa a ser el número mudable. El 4 y el 9, al ser cuadrados perfectos, le asignaron el valor de la justicia. Y el número divino es el 7. El 7 es el regente, es el Señor de todas las cosas. Es el Dios eterno, un sólido, inmóvil, igual solo a sí mismo, distinto de todo lo demás. No es engendrado ni engendra, dice Pitágoras. Por tanto, es inmóvil, es el kairos, el momento apropiado, lo oportuno. Y por supuesto que es cierto lo que están pensando ustedes, esto es pura numerología. Están pensando, Pitágoras era un divagante, un delirante. Pitágoras es un gran vendehumo. Pero acuérdense que a veces uno cree que alguien es vendehumo y sin embargo saca excelentes resultados. ¿Se acuerdan ustedes cuando vino Gustavo, ¿cómo se llama? El DT de Paraguay. El director técnico de Paraguay. Ahí él va a saber. Gustavo Alfaro cuando vino hablaba y la gente decía, la puta, este es un vendehumo, decía. Pero sacamos 4 de 6 puntos, nada menos que contra Uruguay y contra Brasil. O sea que no le tilden, por favor, a Pitágoras, mi ídolo personal, como vendehumo. Y después si saca 4 de 6 puntos. En realidad, dentro de la filosofía pitagórica hay mucho más. Hay una concepción completa del mundo y de la realidad. Y estas percepciones están basadas en observaciones. Y a partir de esas percepciones y de esas observaciones, hay toda una filosofía, y no solamente una filosofía, sino también una cosmogonía, una teoría del nacimiento del universo, una forma de vida, la vida pitagórica. Pero de todo eso vamos a hablar mañana. Espero que les haya gustado esta cabalgata sobre lo que sabemos de Pitágoras. Ahora tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición. Seguinos en Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, en la energía, en la infraestructura, en el agua y en el saneamiento, en la tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez y en X como @perizandru. Hacete conocer a través de nuestra plataforma. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Y esto es muy importante porque me invitaron y me voy a ir al brunch del Yat el domingo próximo. Pero este es otro anuncio.
Dice, ¿estás listo para un feriado largo? Desconectate de la rutina y conectate con la naturaleza. Flash sale 2x1 en alojamiento, vigente entre el 27 y el 30 de septiembre de este año. $95 solamente por 2 noches de alojamiento para 2 adultos y 2 menores. Espectacular. 4 personas, 2 días, $95. Un día, $47.50. Dividido 4, $10 por persona. Una maravilla. Qué rápido soy un Pitágoras para calcular los precios. Piscina panorámica, deportes, pesca ecológica, oficina de arte, amplia variedad gastronómica y de tragos. Esto es imperdible. Llamen ahora al 0986 1742 71 o al 0984 80 20 00. Espectacular esto del Yacht y Golf Club Paraguayo. Feriado largo para la familia. Pausa. C'est dans votre maison, notre pain est blanc. Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, tengo toneladas de mensajes. Voy a leer todo lo que pueda, ¿sí? Hola, Albert, me encantó lo de Pitágoras, dice Susana Barbosa. Dice, qué hermosa interpretación de Pitágoras sobre la vibración de notas afecta de una forma de vibración de una persona en su alma y universo que se mantiene melódicamente en notas diferentes, dice Sarcoma. Quiero el libro, Mario Báez, 038, estás participando. ¿Qué tal, don Alberto Peralta? Doctor Dolittle, Eddie Murphy, sí señor, Eddie Murphy, yo me equivoqué. Dije Will Smith, Eddie Murphy era. Buenas noches, Albert, genial el compendio del libro y demasiado ya quiero leer. Eso se refería a Archipiélago Gulag. Anotame para el libro 217. Aquí algunos memes de humor sobre Hezbollah, dice, espectaculares los memes sobre Hezbollah. Eddie Murphy era, dice Oscar. Sí, Oscar, discúlpame, Oscar, vos tenías razón. ¿Cómo era el dicho en latín lo que dijo él? Dice Tomás Melgarejo. Pone en Google, traductor de Google, pone español lo que dijo él. Y pone al otro lado latín y ahí te va a salir tranquilamente. Tomás.
Hola Alberto, me gustaría mucho ganar el libro para mis adolescentes, Victoria de 17 y Ernesto de 16, porque es en esta etapa cuando la boludez demasiado se nos quiere meter en la cabeza y lo digo con conocimiento de causa. Te saluda Paola. Sí, Paola, tenés toda la razón. Y eso es porque están infiltrados por todas las instituciones educativas. Le copiamos a Argentina y a Chile en ese aspecto. Alguna vez leí el libro, pero no lo terminé y me gustaría tener. Y quiero señalar que el gobierno de Putin también está matando opositores. Hace poco intentó envenenar a uno de nombre Navalny. Se murió, sí, y luego lo apresó y lo murió en la cárcel. Mi terminación de cédula el 208, dice acá. Bueno. Y a ver qué dice acá este señor. Hola, querido Alberto. Soy Pablo César González Bogarín. Me interesa muchísimo el libro, che. Espero que pueda ser afortunado hoy. Yo lo que conozco es el teorema de Pitágoras, que dábamos antes en el colegio ya. Así mismo es. Hola Alberto, quiero el libro, dice Víctor Maciel 823. ¿Estás participando, Víctor Maciel? A ver qué dice el ingeniero Cristian. Hola Alberto, quiero el libro. Yo soy Juan Pablo Cuandú y mis 3 últimos números de la cédula son 378. ¿Estás participando? Ever González dice, me anoto para el regalo del libro, súper interesante escuchar la reseña, ojalá me toque, gracias, dice Ever González, ojalá te toque, Ever. Llamo por el libro, soy María Teresa Acuña. Bueno, María Teresa, estás ahí. Y Lag dice... Hola Alberto y Jarro Cafetero, muy buenas tardecitas noches. Luis A. del Colegio Vocacional Alberto. Quisiera tener el libro para que alguien me lea, que alguien me va a leer, porque soy ciego. 392 Alberto, abrazos, gracias. Dale, y va, Borges le tenía a su María Kodama que le leía los libros, Luis Alberto. Hola Alberto, te escucho desde hace más de 5 años. Muy pocas veces disiento con tus ilustrativos comentarios. He aprendido mucho y confirmado mis pocos conocimientos escuchándote. Por el libro, dice el Negro Paredes. Gracias por los conceptos, Negro. Me hace sentir útil, lo cual ya es bastante. Pausa de vuelta. Transmite Radio 1000 AM. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel,
piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:20, dice Raúl. ¿Cómo estás, mi querido Álvaro? Hoy quiero agradecerte tu presencia y compañía en la radio. Fuera de lo que representa el trabajo, es ese afán de traernos buena información y entretenimiento, dice Raúl. Gracias, Raúl, gracias. Hola, Alberto, quiero participar por el libro, dice Mabel Barúa. Y Juan Carlos dice, buenas tardes, Alberto, quiero el libro. Y Antonio dice, Antonio Moral quiere el libro también. José Pablo también quiere el libro. Hola, Alberto, me anotás por el regalo del libro, muchas gracias, dice también acá Emilia. Jorge Roche también quiere el libro. José dice, hola, Alberto, quiero participar por el regalo. Bueno, José. Hola, Alberto, me anoto para el sorteo, dice Susana. Por el libro, dice Julio, dale, Julio. Amado de Luque, anotado por el sorteo. José Naranjo, quiero el libro. Manolito quiere el libro. Todos quieren el libro. Bueno, vamos a la pausa y a la vuelta regalamos el libro y nos vamos. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Jat cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. En los momentos más oscuros, cuando siento que he caído al abismo y el mundo parece derrumbarse a mi alrededor, es natural buscar una luz, una salida. En esos momentos de desesperación, recordad que siempre hay una mano extendida, siempre hay una fuente de fortaleza que trasciende las limitaciones humanas, la ayuda de Dios. Es un mensaje de Hernán Ayala Caballero. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000.
Muy bien, tenemos que irnos, pero tenemos que regalar Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. El que gane puede venir a partir de mañana a las 8 de la mañana a buscar el libro. Porque ahora ya nos vamos todos. Mañana a las 8 ya vamos a estar otra vez con ustedes. Decime, basta. Quiero el libro Gabriel Gómez, 825. Gabriel Gómez, 825. Anotame, por favor. Y poneme por la pared ahí, como siempre, ¿sí? Entonces yo mañana, cuando venga a buscar, miro y si es efectivamente Gabriel Gómez 825, se lleva el libro. Un placer haber estado con ustedes. Como siempre, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que no esté a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por... Espera, me olvidé de esa parte. Fue presentado por Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. Y Granusa, excelencia en nutrición.